Los temas que tienen que ver con la economía cotidiana y que preocupa es el referido al aumento de la carne, pero también, más allá de eso, al sector productivo vinculado con el campo que genera tantas divisas para la Argentina y que está en permanente tensión con el gobierno nacional. Bueno, para hablar un poco de esta coyuntura, hoy nos acompaña en nuestro programa Gabriel de Rademacher, quien es vicepresidente de CRA, autoridades que se han renovado en estos días, y a quien recibimos con mucho gusto, junto a Manuel Cornet. Bienvenido, Gabriel, gracias por aceptar la invitación. No, por favor, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, Gabriel, y te envío un fuerte abrazo de Roberto, que no pudo venir, para vos y para tu madre, que les tiene una especial afecto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Gabriel, un poco este tema que tiene que ver en torno al aumento de la carne sigue reavivando el permanente conflicto o la tensión que existe entre el gobierno y el campo. Y todos sabemos que hoy el problema del país tiene que ver con que el poder adquisitivo del peso es muy bajo y eso repercute en la posibilidad de las familias, de la gente, de acceder a lo que sea. ¿Cómo superar esta situación por la que estamos atravesando, que es sensible, porque los argentinos consumimos carne y que afecta a muchas familias? Mira, nosotros entendemos, defendemos, y así se lo hemos planteado al gobierno en reiteradas oportunidades, que el camino es promover más producción, promover más oferta. Y las medidas que está tomando el gobierno, no solo en el tema relacionado con la carne, sino en distintos rubros productivos, nos llevan justamente a un escenario contrario, un escenario de menor producción, de menor disponibilidad, tanto para consumo interno como para exportación, y eso genera tensiones. Además, las medidas que ya tomó en su momento el gobierno de cierre de exportaciones de carne, de fijación de cupos, de limitación, que deberían vencer en teoría el 31 de diciembre en función de la última prórroga que se hizo y el compromiso también del ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación en ese sentido, esos generaron en su momento una retracción de la posibilidad de inversión y de producción que la estamos sufriendo como consecuencia en este momento por menor oferta, por menor salida de animales de los corrales y en definitiva menor oferta de carne disponible para las carnicerías. Pero esto es producto de una mala praxis que nosotros advertíamos en su momento, porque el mensaje que se transmite con este tipo de medidas de intervenciones que son absolutamente distorsivas es: atención, productor, no se largue a producir porque lo que usted produzca no va a tener posibilidad de comercializarlo libremente. Nosotros producimos en el país un volumen de carne que no somos capaces de consumir por la cantidad. Entonces, la única salida para crecimiento productivo viene de la mano de las exportaciones. Y con la suerte, si se quiere, de que los productos cárnicos que se exportan no son cortes que precisamente tengan apetencia por el paladar de los argentinos. Entonces, hasta esa suerte tenemos. Sin embargo, el gobierno no advierte que limitar o condicionar esas exportaciones termina generando justamente estos escenarios de aumento de precios que hoy son preocupación para el gobierno y para todos los argentinos. Gabriel, para generar mayor producción, sin duda que debe haber acuerdos a largo plazo, y esto hoy no se está dando, porque tampoco hay un diálogo, por lo menos visible, entre el gobierno y las entidades. ¿Ustedes han recibido algún tipo de contacto en estos días? ¿Ve factible algún tipo de acercamiento, teniendo en cuenta también que es manifiesto esta diferencia ideológica entre el gobierno y el sector del campo? Y hasta supuestamente dentro de los mismos integrantes del gobierno, porque las últimas manifestaciones que ha tenido el secretario Feletti en un sentido de restringir exportaciones, de aumentar derechos de exportación, supuestamente van en contra de lo que plantean el ministro Pulfas y el ministro Domínguez. Hay que ver después, porque cada vez que han ocurrido este tipo de controversias adentro de un gobierno que tiene una vocación intervencionista muy fuerte, han terminado sacándose en contra de las medidas que necesita la producción. Nosotros hemos pedido una reunión como comisión de enlace con el ministro Domínguez para no solo hablar de estos temas, sino de muchos otros temas que están en agenda y como consecuencia de la temática que estaba robando la agenda por el tema de las elecciones, tanto de las PASO como de las generales, quedó pospuesto. Bueno, ya han pasado las elecciones, el país se ha expresado, ahora es importante que el gobierno haga lectura de esos resultados y empecemos a avanzar en una agenda
de solución de problemas que van mucho más allá de lo que ocurre con la carne, lo que ocurre con el trigo, lo que ocurre con el maíz, que también son producciones que están intervenidas, aunque de un modo más sutil, pero generando una grave problemática en materia de ingresos al productor. También hay que hablar de la presión impositiva, hay que hablar de la seguridad, los ataques que están ocurriendo a campos, a propiedades privadas en el sur del país, es tremendo. El gobierno hace la vista gorda en este sentido. Tenemos que hablar también de la seguridad jurídica de la propiedad privada, que está cuanto menos discutida ante este tipo de acciones. Son muchos los temas en agenda que requieren realmente resoluciones rápidas, contundentes y con señales que transmitan seguridad no solo al sector productivo agropecuario, sino a todo el sector que tiene la posibilidad y la capacidad de invertir en el país para generar riquezas, para generar puestos de trabajo, que es lo que hace falta para poder salir de esta situación angustiante de una realidad que nos marca un 50% de la población por debajo de la línea de pobreza. Lamentablemente los mensajes que emite el gobierno van en contra de este escenario. Gabriel, ¿y cómo va a escucharlos el gobierno y a hacer una lectura de las elecciones si el propio presidente está convencido de que han ganado? Entonces él cree que lo que viene haciendo está bien, no hace una lectura del fracaso y de las malas políticas y de las malas decisiones. Es tan alta, yo creo, la carga dogmática e ideológica que condiciona muchas decisiones del gobierno, que eso realmente atenta contra la toma de decisiones coherentes y modernas que requiere el país, de acuerdo a lo que está viviendo el mundo en su totalidad. Este tipo de medidas que propone el gobierno han fracasado no solo en la Argentina, sino en todos los países en que se han utilizado, se han aplicado en cada una de las oportunidades en las que se han llevado adelante. Ojalá el gobierno tome real conciencia de la gravedad que hay y de que la salida es más producción, más trabajo y no más restricciones y aumentos impositivos. En algún momento el país va a tener que tomar la decisión de atacar la inflación, atacar las verdaderas causas que generan esta inflación, atacar la emisión descontrolada, atacar el déficit fiscal. Para eso hace falta realmente un compromiso muy fuerte del gobierno, de la oposición, un diálogo abierto, franco y con medidas concretas que transmitan mensajes muy claros para la producción, para la inversión. Nada de eso está ocurriendo. Nosotros vemos permanentemente un horizonte de toma de decisiones tremendamente cortoplacistas. Hemos tenido el fin de semana pasado un congelamiento de precios por 3 días, el precio de la carne. El más corto de la historia. Para quien tiene que invertir, quien tiene que producir en este país, a donde los horizontes de producción mínimamente son de 3 años. Planificar a 3 días es imposible. Gabriel, eventualmente si no consiguen una respuesta del gobierno, ¿qué se evalúa desde el sector en cuanto a alguna medida puntual? Esperemos que no haga falta llegar a esta instancia. Nosotros hemos venido actuando con, si se quiere, mucha cautela, teniendo en cuenta la situación social crítica que vive el país, la situación de las elecciones que estaban en el medio. Ahora los productores nos están pidiendo mayor visibilización de toda esta problemática. Esperemos que la reunión que se tiene que dar con el ministro sea la antesala para una solución de toda esta problemática y no tener que recurrir a acciones de protesta para visibilizar ante la opinión pública esta situación, porque indudablemente esto genera tensiones, genera costos importantes para el productor y para el país en su conjunto. Tenemos que sentarnos a dialogar y encontrar soluciones coherentes para poder realmente llevar adelante un proceso productivo que necesita aumentar la producción, necesita aumentar el ingreso de divisas, necesita aumentar la formación de puestos de trabajo. Pero nada de eso se puede hacer si un gobierno está en contra de ese escenario. Necesitamos poder ponernos a hablar en serio de una buena vez por todas en este país. Sí, y sin dudas también el rol, como lo mencionaste hace un instante, de la oposición, a partir de lo que las urnas indicaron, que también haga valer ese voto popular y de alguna manera, logren, o por lo menos la coherencia que vos planteabas, al menos, que se traduzca en algún momento en alguna política de Estado, ¿no? Y el rol también de los gobernadores, que es muy importante en esta instancia, ¿no? Gabriel, porque yo no soy economista.
no soy economista, pero desde que iba al colegio secundario, que hice bachillerato comercial, me enseñaron que un país pujante es el que produce, es el que vende, es el que exporta, que gana mercado, y parecería que no sé qué manual han leído lo que nos gobiernan. Hacen todo lo contrario. Es que yo creo que están muy limitados por su condicionamiento ideológico. En tanto y en cuanto las decisiones se tomen desde el Instituto Patria, el futuro para el país no va a ser bueno. Todavía estamos tratando de definir quién es el que toma las decisiones en materia política, en materia económica en este país. Y eso es un pésimo mensaje para la producción. Gabriel, como siempre un placer. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos con tus conceptos. Un fuerte abrazo desde aquí. Mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo también para